Muy bien, queridos. Entonces, en la clase del día de hoy, que es el reforzamiento número 3, vamos a trabajar el análisis e interpretación de la novela La Última Niebla, ¿ya? Para eso, obviamente, nos vamos a centrar en un elemento de análisis que es principalmente el contexto de producción. Eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta en esta ocasión. Y, como es habitual, debemos recordar cuál era la diferencia entre el análisis y la interpretación. Y para eso vamos a abrir nuevamente nuestras infografías que ustedes ya me imagino que conocen a la perfección, que tienen que ver con el análisis y la interpretación. La diferencia que existe entre ambos. Recordemos que cuando hablamos de analizar, hablamos de la descomposición de un elemento en sus partes, ya del estudio que nosotros hacemos de este elemento con sus objetos por separado. Por ejemplo, si queremos analizar un texto narrativo, lo más probable es que nosotros nos fijemos en el narrador, en el espacio, en el desarrollo de los hechos, ¿cierto? De los saltos temporales, las anacronías, ¿verdad? Y también en el contexto de producción. Esa observación que nosotros hacemos del objeto por sus partes por separado es el análisis. Mientras que la interpretación, recuerden que corresponde al valor que yo le voy a dar o al significado que le voy a dar a esos elementos en su conjunto, ¿ya? Según el propósito que creo que va a tener el autor, ¿cierto? Según mi experiencia de vida también, cómo yo puedo ir relacionando o identificando aquellos elementos, ¿ya? Eso es como lo principal. La idea es que hoy día, básicamente, nosotros hagamos el análisis de un extracto de la obra La Última Niebla, pero además podamos interpretar los recursos literarios que está utilizando la autora María Luisa Bombal. Eso es como lo principal que vamos a tratar de hacer hoy día, lo cual tiene que ver mucho con la inclusión de las técnicas del surrealismo, ¿ya? Así que ahí hay que estar muy, muy atentos porque esto, como les dije, tiene que ver absolutamente con la evaluación que ustedes van a tener del libro. Comenzamos entonces. Primero, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que hablar de la diferencia del contexto de producción y el contexto de recepción, que son dos cosas distintas y que van a ser el foco de la clase del día de hoy. Lo primero que tenemos que decir entonces es que el contexto de producción corresponde al momento en el cual el autor escribe la obra, ¿ya? Esta obra perdura en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si fue escrita en la época del teatro isabelino, como acá aparece William Shakespeare, va a perdurar en el tiempo y llega a nosotros en la actualidad donde el contexto de recepción, ojo acá, es muy distinto al momento en el cual se creó. Por lo tanto, nosotros para poder comprender bien una obra tenemos que investigar un poco acerca de su contexto de producción para que este sujeto que está acá, que es bastante contemporáneo, ¿cierto? Que probablemente no escuchaba la misma música que William Shakespeare, no asiste al teatro de manera habitual como se hacía en aquella época, pueda comprender un poco los códigos que aparecen en la obra y así tener una mejor comprensión y entendimiento de esta, ¿ya? Por eso es tan importante comprender la diferencia entre el contexto de producción y el de recepción. Uno de los mayores desafíos que nosotros vamos a tener al momento de leer es tratar de comprender el concepto de mundo que se nos está mostrando a través de la novela, porque no necesariamente tiene que ver con el concepto de mundo que nosotros manejamos, ¿ya? Porque va a ser obviamente un poco distante, en el caso de obras un poco más antiguas. Si bien La Última Niebla no es una obra tan antigua como la obra de William Shakespeare, ¿cierto? Estamos hablando acá en La Última Niebla de una obra contemporánea del 43, me parece. Eh, sí hay algunos elementos que quizás para nosotros van a ser súper extraños, ¿ya? Y que tiene que ver con la propuesta estética de la época, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a tener que averiguar primeramente. Entonces, para ver si les quedó claro, le pregunto a el Valente, que tengo aquí en primera fila. Valente, ¿comprendió la diferencia entre contexto de producción y contexto de recepción? ¿Me la podría explicar? Así Sí, como Miss, que brevemente. pero la diferencia es que en el contexto de producción, el significado es otro que se quiere dar a cuando uno lo percibe sin investigar
en qué contexto se produjo la obra. Exacto. ¿Por qué? Básicamente porque el contexto de producción no necesariamente va a ser el mismo de recepción. Nosotros podemos leer una obra que es muy antigua, por ejemplo, estoy pensando en la Ilíada, que es del siglo V antes de Cristo. Y para poder comprenderla, nosotros tenemos que saber un poco acerca de su cultura, porque en nuestro contexto de recepción, que es la época contemporánea, no manejamos ni los mismos dioses, ni los mismos códigos, no tenemos las mismas creencias, ¿cierto? Nuestra cultura es absolutamente distinta, por lo tanto siempre debe haber como una investigación detrás para poder comprender un poco mejor eso. Contexto de producción, entonces, tal como decía Valentes, refiere al momento en el cual se crea la obra. Mientras que el contexto de recepción es el momento en el cual ustedes leen el texto, ¿ya? Ustedes son los receptores del texto. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en eso, y cuando nosotros queremos investigar acerca del contexto de producción, lo primero que tenemos que hacer es averiguar el contenido o las características socioculturales del escritor, ya del momento en el cual vive. Para eso nosotros tenemos tres elementos a considerar. Uno es la biografía del autor, es decir, la vida y obra, dónde nació, qué estudió, de qué país es, y eso nos va a ayudar a encontrar el contexto sociocultural. Si es de Chile, de la época contemporánea, o si es de la época colonial, obviamente las creencias que van a tener y la forma de escribir va a ser diferente a la de un autor de otra época. Por lo tanto, es muy importante reconocer tanto las características de su biografía como las características socioculturales, porque esto tiene que ver con las creencias, las características de la cultura en la cual vive, ¿cierto? La estratificación social, que también impacta en algunos textos, ¿ya? Y otro elemento importante tiene que ver con el movimiento artístico. Sabemos que hay algunos autores que se adjudican o se adscriben también en algunos movimientos que sí van a ser decisivos al momento de querer leer sus textos. Por ejemplo, estoy pensando en Baldomero Lillo. Baldomero Lillo era un escritor naturalista muy relacionado con el realismo, y sabemos que su novela trata hechos reales. ¿Ya? Él, cuando escribió Subterra, él se introdujo en las minas de carbón, ¿cierto? Trabajó en una pulpería, conoció la realidad de cerca. ¿Para qué? Para escribir justamente sobre esto. Eso es algo Investigó. propio, exacto, eso es algo propio del movimiento realista, ya que es un movimiento literario. Ahora, vamos a encontrarnos con otros movimientos, como el que vamos a ver hoy día, que es el surrealismo, que va a romper un poco con este esquema. Y la autora, María Luisa Bombal, si bien no participó de manera activa dentro de ese movimiento como uno de los precursores, sí tiene mucha influencia dentro de ese movimiento, perdón, dentro de su escritura. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, el por qué. ¿Ya? Entonces, cuando queremos nosotros comprender una obra, tenemos que investigar acerca de su contexto de producción, es decir, del momento en el cual fue escrita. ¿Quién la escribió? ¿Cómo fue la vida de ese autor? Las características de la sociedad y el movimiento artístico en el cual ese escritor se mueve. ¿Ya? ¿Se comprende hasta aquí? Dedito para arriba. ¿Sí? ¿Se comprende bien el contexto de producción? Perfecto. Muy bien. De todas maneras, esto lo vamos a seguir profundizando, chiquillos, así que no se preocupen. Al principio un poco complejo, pero después ya se les va a hacer mucho más fácil. Partamos entonces. El contexto de producción de La Última Niebla. Aquí me faltó el tilde. La Última Niebla, entonces, fue escrita por María Luisa Bombal, que ustedes lo ven acá presente. Fue una escritora chilena que vivió entre el año 1910 y 1980. Aquí, ojo, estamos hablando ya de su biografía, ¿cierto? Estudió en la Facultad de Letras, ya, por lo tanto, se dedicó mucho a la escritura, conoció bastante las técnicas literarias, no fue una escritora que trabajaba de manera solamente como pasatiempo, sino que se dedicaba a esto, lo cual es fundamental especificarlo, chiquillos, porque hay muchos escritores de la época que nacen no como estudiantes de letras, sino que escriben como un pasatiempo, ¿cierto? Tienen el talento para hacerlo y a partir de eso sus obras se hacen conocidas. En este caso no, en este caso María Luisa Bombal sí se dedica al tema de la escritura, por eso trabaja muchos tecnicismos dentro de su texto, y también ahí nos vamos a encontrar con algunas propuestas estéticas que nos van a ayudar a comprender
su obra. Un dato que quizás parece un dato rosa, pero no es tan rosa porque vamos a ver que esta figura se va a hacer bastante presente dentro de la novela de María Luisa Bombal, porque tiene muchos datos autobiográficos. Ella tuvo una relación bastante importante, un tanto obsesiva, con el señor Eulogio Sánchez, ¿cierto? Tuvo una relación amorosa, un amor de juventud que terminó de manera bastante trágica, podríamos decir, no porque hubiera como una desilusión amorosa simplemente, sino que hubo un choque en realidad bastante fuerte en el cual no vamos a profundizar ahora, pero esta relación marcó mucho la vida de María Luisa Bombal, o eso es lo que se muestra dentro de sus relatos, porque los personajes que van a abordar sus novelas son personajes que justamente van a tener esta frustración amorosa, que también se representa dentro de su frustración sexual dentro de las novelas, ¿ya? Hay que tenerlo bastante presente también porque la novela La Última Niebla tiene como protagonista a una mujer que va a tener su conflicto centrado en la pérdida de un amante, ¿ya? Y hay que tener como mucho ojo al momento de comenzar a leerlo, ¿ya? El encuentro y la pérdida de un amante, por supuesto, ahí se van a dar cuenta. Después, entonces, una vez que sufre esta desilusión amorosa, tiene esta separación, ¿cierto? Viaja a Buenos Aires, invitada por Pablo Neruda, que en ese tiempo era cónsul en ese país. Y ahí, en ese momento, María Luisa Bombal se empieza a mezclar con el círculo de escritores que están relacionados con los movimientos de vanguardia, que son movimientos que nacen principalmente en Europa, ¿cierto? Que llegan un poco de manera tardía a Latinoamérica, pero que evidentemente influyen o irrumpen de manera bastante fuerte en el panorama artístico de la época, ¿ya? Aquí vamos a tener entonces a una María Luisa Bombal que empieza a experimentar bastante con la escritura, porque introduce muchos elementos de la vanguardia dentro de sus textos, ¿ya? Finalmente, la autora viaja a Estados Unidos, vive alrededor de 30 años allá, y termina muriendo en 1980 sin saber que había obtenido el Premio Nacional de Literatura. Ya, eso es como parte de su biografía. Ahora, en cuanto al contexto sociocultural en el cual vive, si ustedes se fijan, María Luisa Bombal no solamente vive en Chile, sino que se mueve a través del mundo, y su viaje a Argentina va a ser muy, muy importante. No solamente por los contactos que va a tener, sino que también porque en la época en la cual ella viaja, vamos a tener un periodo que marcó una crisis en la creación artística. Y eso tiene que ver, chiquillos, con el periodo de posguerra, ¿ya? Algo importante que hay que considerar en la época en la cual vive Gabriela Mistral, iba a decir, María Luisa Bombal, si ustedes se fijan, entre 1910 y 1980, tenemos un periodo que está marcado por grandes guerras, ¿ya? Tenemos la Primera Guerra Mundial, que surgió en 1914, ¿cierto? A 1918. Después tenemos la Guerra Civil Española, la cual de todas maneras impactó a Chile porque muchos refugiados españoles tuvieron que venir a Chile. De hecho, Pablo Neruda ayudó a que muchos viajaran a Chile, ya para escapar un poco de esta masacre que significó la Guerra Civil Española. Y obviamente también tenemos la Segunda Guerra Mundial. Fíjense en los años. María, perdón, sí, Bombal vivió justamente estas épocas. Si bien ella no vivía en Europa, conoció a muchos escritores que vivieron el proceso, que experimentaron todo el sufrimiento, ya que se vivió durante estas guerras, y también participaban profundamente de un movimiento filosófico que se llamaba el movimiento existencialista. ¿Y qué es lo que se propone acá básicamente? ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que hay una guerra, tenemos una crisis en la humanidad. Nos empezamos a cuestionar sobre lo que hemos hecho, eh, qué tan vulnerables somos ya como seres humanos. Por lo tanto, nos volvemos un poco más pesimistas ya con respecto al futuro. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que habíamos construido hasta el momento se destruye. Eso nos hace cuestionar sobre lo vulnerable que somos, ¿cierto? Sobre la posibilidad de futuro y el poder destructor del ser humano, ¿ya? En este contexto
surge un movimiento que es el movimiento existencialista, que se relaciona mucho con la literatura de vanguardias. El existencialismo, que fue una de las propuestas o los precursores de este movimiento, tenemos acá a la Simone de Beauvoir, ¿cierto? Con su pareja Jean-Paul Sartre, y ellos planteaban que el ser humano o el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo es responsable de todos sus actos. Es decir, se habla de que las guerras son producto de la misma crisis de la humanidad, por la ambición que tiene, ¿cierto? Por la falta de conformismo con respecto a su existencia, debido a la ambición que mencionábamos anteriormente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo esto afecta en la literatura? Bueno, en el caso de la literatura, ¿qué es lo que pasa? O de los movimientos artísticos, vamos a tener la inclusión de nuevas técnicas que se van a utilizar tanto a nivel artístico como literario. Recordemos que la literatura también es un tipo de arte. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no creen en representar el arte de manera tradicional, es decir, el arte ya no funciona como una imitación de la realidad, porque sabemos que la realidad es súper relativa, es vulnerable, está en crisis, ¿cierto? Estamos alrededor de estas crisis sociales, de estas crisis en guerra, crisis económica, ¿cierto? Por lo tanto, se pierde un poco el sentido de la existencia, ¿ya? Se empieza a creer también que existe una soledad y una incomunicación, debido también a este periodo de guerras. También encontramos una búsqueda de identidad grupal a través de las nuevas propuestas artísticas, ¿ya? Otro elemento que va a calar bastante hondo en los temas recurrentes que va a tener la literatura contemporánea va a ser la ilogicidad del mundo. Y en este sentido es como el sinsentido. Nos vamos a encontrar con muchos textos que aparentemente van a perder el sentido, pero justamente lo que busca mostrar es eso, la ruptura que se da en torno a la creación. La creación literaria, como decíamos, ya no necesariamente va a ser una imitación de la realidad y no tiene por qué tener un sentido lineal, porque debido a la crisis que estamos experimentando, sabemos que el mundo es ilógico, porque el ser humano toma reacciones ilógicas. También nos vamos a encontrar con la literatura como un tema en sí mismo. Y aquí también se relaciona con las vanguardias, porque los temas literarios quizás ya no van a ser imitación de la realidad, sino que básicamente van a ser juegos lingüísticos los cuales van a experimentar los autores, ¿ya? ¿Cuáles son los movimientos que se ven en esta época o los que surgen en esta época? Tenemos las vanguardias artísticas, ahí nos vamos a encontrar con el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo, el futurismo y el creacionismo, ¿ya? El creacionismo es súper cercano a nosotros, chiquillos, porque Vicente Huidobro, uno de los autores chilenos, se dice, él a sí mismo, que es uno de los creadores del creacionismo, que es un movimiento literario que cree en crear palabras nuevas, que toda la realidad se puede crear, que ya no necesita imitar lo que Dios creó, sino que básicamente el ser humano crea realidad por sí mismo. Después tenemos corrientes existencialistas, que son las que acabamos de mencionar. También surge el teatro de lo absurdo, ¿ya? La literatura fantástica también, y la de ciencia ficción, y las corrientes experimentales. Si ustedes se fijan, todos los movimientos artísticos que surgen durante esta época tienen algo en común, que es la experimentación. ¿Ya? Todos buscan mostrar algo nuevo, que quebrante la realidad que se nos planteaba hasta el momento, donde la mayoría de los textos literarios lo único que buscaban era como recrear escenas normales, cotidianas, ¿cierto? Representar la realidad tal como es. Lo que buscan en este caso los movimientos contemporáneos es quebrantar esa realidad y mostrar escenas más fantásticas, ¿cierto? Como las que tenemos acá, o también más alejada de la realidad, creando una realidad nueva, ¿ya? En cuanto a las técnicas literarias que se ven introducidas dentro de este periodo, ¿ya? Y las cuales nosotros vamos a encontrar también presentes en la novela de María Luisa Bombal, son las siguientes. Tenemos la función del espacio y del tiempo de la narración, es decir, no vamos a separar tiempo de espacio, sino que vamos a hablar del ambiente. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del ambiente hablábamos de la unión del espacio físico con el espacio psicológico y el espacio sociocultural?
todos esos elementos se van a unir y no se van a describir por separado, no van a ser tan evidentes. Aquí, en el tipo de literatura que es más vanguardista o de la época contemporánea, nosotros vamos a tener que realizar un esfuerzo mayor de interpretación. También tenemos una percepción difusa de la realidad. No nos vamos a encontrar con textos tan claros, ya nos va a costar comprenderlos. Por eso también nosotros decidimos hacer, en vez de una prueba, hacer un trabajo sobre La Última Niebla, porque justamente pasa eso. Nos vamos a encontrar con una realidad que no es tan clara, ya con escenas que se repiten de manera reiterada. Y que también nos introduce mucho en el mundo de los sueños y nos hace perder como la percepción entre lo que es real y lo que está soñando la narradora. Después tenemos distintos puntos de vista que se presentan del narrador. Ya no vamos a tener un narrador fijo, omnisciente, que va a saber todo, sino que los narradores ahora van a estar dentro del relato y van a mostrar distintas perspectivas, ¿ya? No se va a centrar solamente en una visión de la historia, sino que lo que busca es quebrantar justamente eso. Tenemos realidades simultáneas en los géneros, ¿cierto? La ruptura de las técnicas clásicas, nos vamos a encontrar con novelas que de repente van a estar contando una historia lineal y después introducen una carta o van cambiando de género entre medio. Recuerden que los movimientos vanguardistas se basan en la experimentación, por lo tanto nos vamos a encontrar con varias técnicas nuevas con respecto a la creación literaria. También existe una presentación o representación subjetiva del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se introduce fuertemente los saltos temporales, ¿ya? Estamos en el presente, saltamos al pasado, ¿cierto? Para tratar de explicar una situación, vamos al futuro para poder indagar un poco más en lo que sucederá en el futuro, ¿cierto? Aquí obviamente existe una visión subjetiva del tiempo. Hay muchos saltos temporales dentro de las novelas contemporáneas y tiene que ver justamente con esta necesidad de experimentar. Y lo otro importante es que el narrador omnisciente, que era el predominante en la literatura del siglo XIX, es reemplazado por el de conocimiento relativo. Se explican las acciones de los personajes, pero no se van a emitir siempre opiniones sobre ellos. O también, lo que les mencionaba antes, por tratar de mostrar otra perspectiva, van a dar preferencia a los narradores personajes, narrador protagonista, testigos, ¿cierto? Los cuales nos van a mostrar otra perspectiva de la realidad que ahí aparece. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con narradores que van a tener como protagonista a un ladrón. Estoy pensando en Manuel Rojas, que también es chileno, que él escribe una novela que se llama Hijo del Ladrón y muestra la realidad de un sujeto que es preso de manera injusta, ¿cierto? Por ser hijo de un ladrón, se le acusa de que robó una joyería, pero que nunca existió. Y lo que hace él es utilizar un narrador protagonista para ayudarnos a comprender un poco la sensibilidad de un ladrón o de una persona que comete crímenes, que habitualmente nosotros lo vemos súper distante, pero a través de ese tipo de narrador nos ayuda a sentirnos más cercanos. Esto, chiquillos, es parte de la literatura contemporánea. Hay mucho juego, introducción de las técnicas literarias, y aquí sí hay que tener un poco más de ojo al momento de querer interpretar una de estas novelas. La pregunta, aquí nos vamos a saltar un poquito. La pregunta que ustedes tienen que responder en el texto de María Luisa Bombal es cómo se relaciona el surrealismo con la novela, La Última Niebla. Y para hacer eso, chiquillos, tenemos que saber qué es el surrealismo. Anteriormente, en el cuadro que les mostré antes, les mencioné que el surrealismo es uno de los movimientos de vanguardia, ¿ya? Las vanguardias, tal como lo dice la palabra, responde a algo nuevo, a una ruptura de lo anterior. Es una propuesta nueva sobre la forma en la cual nosotros vamos a crear arte. ¿Y por qué se caracterizan las vanguardias? Hay 4 principios que las vanguardias van a tener. Uno es el antirrealismo, es decir, rompe con la idea de que el arte debe imitar el mundo exterior, ¿ya? Sino que puede presentar una realidad nueva. Presenta bastantes diseños geométricos y la visión simultánea de los objetos. ¿Cómo llevamos esto a la literatura? Básicamente con la superposición de escenas. Las escenas ya no se van a leer como de manera lineal, sino que también nos vamos a encontrar
con introducción de pensamientos, con los saltos temporales que mencionábamos anteriormente, pero que no van a estar explicados, sino que van a estar yuxtapuestos. ¿Esto qué significa? Como montado uno sobre el otro. Por eso, en la novela, cuando ustedes la lean, probablemente se van a encontrar con escenas que no se van a comprender muy bien porque van a estar tan unidas que uno no va a alcanzar a comprender la acción completa, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esto? Entendiendo básicamente las características de la vanguardia. Ese elemento tiene que ver justamente con esta propuesta de confundir la realidad, de no representar la realidad tal como es, sino que lo que busca básicamente es interiorizar en la vida del sujeto, que en este caso es la protagonista. Después también tenemos un primitivismo donde lo que se hace es la mitificación del hombre primitivo anterior a la cultura y a la civilización. Se trabaja mucho con las culturas anteriores a la llegada del español, esto principalmente en Latinoamérica, chiquillos, como una forma de protesta, ¿cierto?, frente al dominio europeo. ¿Ya? Eso aquí lo vamos a ver más presente en Diego Rivera, pero es algo que tenemos que resaltar porque es parte de las características de las vanguardias, especialmente latinoamericanas. El irracionalismo también es importante, que es el rechazo a la razón y a la ciencia como pilares del progreso. ¿Ya? Propone un arte irracional basado en el azar y en el inconsciente. Aquí es muy importante esta palabra, chiquillos, porque esto se va a hacer muy presente en la novela de Bombal, que es indagar en el inconsciente del ser humano. Si ustedes se fijan, la forma en la cual se va a construir el relato es un poco enredada, yo ya se los dije antes, y es porque va incluyendo muchos pensamientos, deseos entre las acciones. Entonces ahí lo que nos pasa es que nos cuesta diferenciar entre la acción y lo que está deseando o pensando o soñando eventualmente la protagonista. Y también tenemos una actitud provocadora, que tiene que ver con las temáticas nuevas que se van a abordar, con el afán de originalidad, de crear un arte nuevo para su tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí un arte bastante irreverente en algunas ocasiones y que va a buscar ser rupturista, eso es como lo principal. Para que podamos comprender mejor, yo aquí les tengo algunas pinturas, ya esta en este caso es surrealista, que tiene que ver con la superposición de realidades. Estas pinturas no buscan ser comprendidas en sí, no buscan representar, recuerdo, una realidad, sino que manifestar, ¿cierto?, un tipo de lenguaje nuevo, que en este caso aquí tenemos la superposición de imagen, donde tenemos la cáscara de huevo, ¿cierto?, y donde se mira el sol a través de esa cáscara, ¿ya? Lo cual hace parecer también que el sol es como la yema del huevo. Ahora, esto lo vemos a nivel de artes plásticas, pero si lo queremos llevar a la literatura, también nos vamos a encontrar con escenas bastante parecidas, donde va a perder el sentido lógico algunos hechos. Estas son las características del primitivismo que mencionábamos antes, este mural de Diego Rivera, donde se muestra los orígenes de la civilización maya, ¿cierto? Me parece que este es como uno de los más cercanos a nosotros. Existe una mitificación del sujeto indígena, ¿cierto? Poniéndolo como plano dentro de las temáticas de la época. Y también tenemos propuestas más rupturistas como la de Pablo Picasso, ¿cierto? Con Guernica. Y bueno, esto es parte del cubismo y representa básicamente escenas de la Guerra Civil Española, que si bien a simple vista a nosotros nos cuesta comprender, si hacemos foco en los distintos puntos nos vamos a encontrar con algunas escenas que sí podemos darle alguna interpretación. Lo mismo que se ve aquí en la pintura, chiquillos, es lo que pasa en los textos literarios de la época contemporánea, donde María Luisa Bombal va a participar. Entonces, Miss, si no me dígame, equivoco, Diego Johan. Rivera era esposo de Frida Kahlo, ¿no? Sí, justamente. Sí, era esposo de Frida Kahlo. Bueno, de hecho, él ayuda a introducirse bastante en la pintura a ella, ¿sí? Porque cuando lo conoció ya él era un muralista bastante conocido, de hecho estudió con él, ¿ya?
Vamos a hablar acerca entonces de los efectos que tienen las vanguardias en la literatura. Se rompe la estrofa normal, es decir, ya no nos encontramos con los párrafos de manera lineal. Se rompe también con la puntuación, ya no van a importar tanto los puntos que se utilicen de manera exacta, porque justamente lo que busca la creación vanguardista es ser rupturista, ¿ya? Busca romper con la métrica del verso, también con la sintaxis y la estructura tradicional de las composiciones. En este caso, también uno de los representantes importantes de las vanguardias, Vicente Huidobro, como yo les mencionaba, y aquí me imagino que esto lo conocen, que son los caligramas. Los caligramas son poemas que surgen en la época contemporánea y que tienen que ver con la vanguardia. Acá tenemos un tipo de literatura más cubista, ¿cierto? Que son los caligramas que corresponden a formar imágenes con las palabras. Y acá al lado tenemos un poema dada, que es básicamente la unión de palabras sin sentido, ¿ya? Que tiene que ver, por supuesto, con la propuesta que ellos tenían. Ahora bien, surrealismo. Dijimos que el surrealismo es uno de los movimientos de vanguardia, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo importante que hay que comprender en el surrealismo? Que utiliza como base el dadaísmo, es decir, como el sinsentido, ¿ya? No busca que su narración tenga un sentido propio, y mezcla las teorías marxistas con las de Freud. ¿Quién es Freud? Freud es uno de los padres, podríamos decir, del psicoanálisis, o una de las primeras personas que busca indagar en el psicoanálisis, y lo que él plantea básicamente es que nuestra mente tiene una parte que está consciente, que se puede ver, de hecho es como la punta del iceberg, pero vamos a tener otra parte que está oculta en nuestro ser y que es el inconsciente. Esa parte, en esa parte nosotros no tenemos acceso, a no ser que hagamos un psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que buscan los textos literarios relacionados con el surrealismo? Es precisamente profundizar en este subconsciente de los personajes, o también del narrador, ¿ya? O de la persona que está componiendo el texto del autor. Busca revelar cuáles son sus deseos más profundos, más ocultos. Por eso aquí nos vamos a encontrar con problemáticas dentro de La Última Niebla que van a ser bien rupturistas para su época, chiquillos. ¿Ya? De hecho, hay algunas escenas que son bastante fuertes al momento que ustedes la quieran leer, que tienen que ver con las relaciones sexuales de la protagonista y que están vinculadas con un deseo que ella no puede satisfacer por el hecho de estar casada, ¿ya? Ahí vamos a tener que tener mucho ojo, y eso se relaciona directamente con el surrealismo. Tenemos una revolución integral que busca la liberación del hombre, ¿ya? O la capacidad, o mostrar la capacidad creadora. Esto tiene que ver con introducir técnicas nuevas, como los saltos temporales, ¿cierto? La utilización de un narrador en primera persona o narrador protagonista para que la gente o el lector pueda comprender mejor la interioridad de este personaje, ¿cierto? Va a jugar bastante con las técnicas literarias, el surrealismo, y lo que busca básicamente es, a través de esas técnicas, mostrar la liberación de los impulsos naturales que tiene el ser humano, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta. Es lo que yo les comentaba antes, que es lo que hace el narrador de La Última Niebla, o la narradora en este caso. Ella, al momento de contar las acciones, va a profundizar bastante en los deseos que va a tener, ¿ya? O en los pensamientos que va a tener con respecto a su matrimonio, a las circunstancias en las que vive, ¿ya? Es algo que tenemos que lograr evidenciar en ese momento. Y finalmente, un elemento súper característico del surrealismo tiene que ver con la representación del sueño. Siempre busca representar hechos que se relacionen con los sueños, tanto del autor como creador, así como también de sus personajes, ¿ya? Hay una obra que es ícono del surrealismo, que es la de Salvador Dalí, El perro andaluz, que hizo con Buñuel, y ellos cuentan que al momento de crear su film, lo que hicieron fue juntar dos sueños que habían tenido los autores, y de esa manera ellos crearon su película, o su cortometraje, mejor dicho, porque es un cortometraje. Y claro, uno lo ve y no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando investiga un poco más acerca de las vanguardias y la propuesta técnica o artística que van a tener estos autores, logra comprender un poco la finalidad que tenía. Ya, eso es como lo principal.
Entonces, queridos, ahora que sabemos más o menos de qué se trata el surrealismo y la época, conocemos la época en la cual se escribió la obra de La Última Niebla, lo que vamos a hacer es una actividad individual, que es la actividad de nuestro repaso. Y la idea es que ustedes lean primero entre la página 33 y 39 de La Última Niebla. Aquí yo les tengo el link que les voy a compartir, porque La Última Niebla tiene un prólogo bastante largo. Ya ese prólogo no es necesario que lo lean para esta oportunidad, sino que simplemente van a leer entre la página 33 y 39 para responder las siguientes preguntas. Y las preguntas dicen entonces, ¿cuál es el tipo de narrador que se presenta en el extracto? ¿Y quién es dentro del relato? Es decir, ¿a qué personaje corresponde? Se pide que realicen una descripción breve de este personaje, ¿ya? Esta es una pregunta de análisis, ¿cierto? Porque nos vamos a centrar básicamente en el narrador y el rol que tiene dentro del relato. Después tenemos, ¿cómo se construye el relato? Explica si se centra solo en las acciones de los personajes o si se le da importancia también a los pensamientos. Aquí ustedes básicamente tienen que explicar cómo está escrito el relato, ¿sí? ¿En qué se centra? Si se centra más en las acciones o se centra más en los pensamientos, ¿ya? Y ustedes lo explican. Eso también corresponde a una pregunta de análisis porque nos vamos a centrar básicamente en cómo está escrito el texto. Y después tenemos una interpretación. ¿Qué elementos vanguardistas has podido reconocer en el relato y cómo crees que nos ayudan a comprender la crisis que vive la narradora? Elementos vanguardistas, como por ejemplo, introducción del monólogo interior, es decir, introducción de los pensamientos del personaje, relación con sus sueños, con sus deseos, ¿cierto? La superposición de escenas, ¿ya? ¿Qué otros movimientos vanguardistas podrían buscar? Bueno, lo que tiene que ver básicamente con el surrealismo. ¿Cuál es la necesidad de mostrar deseos primitivos del ser humano dentro de este relato? ¿Ya? Esos son los elementos como principales que vamos a encontrar dentro de la obra y los que pueden ustedes analizar en este pequeño extracto, ¿ya? Son 3 preguntas básicamente y la idea es que puedan hacerlo de manera individual y posteriormente subirlo a la plataforma para que quede dentro del registro de proceso. Chicos, ¿alguna duda con la actividad de la clase del día de hoy? No, Miss. ¿No? Muy bien, queridos. Entonces, como estamos cortitos de tiempo, vamos a terminar nuestra clase para que ustedes puedan hacer su actividad y subirla a la plataforma. Pero antes de terminar, voy a hacer unas preguntas de cierre para saber cuánto aprendimos acerca de las vanguardias. Y para eso les voy a preguntar a la Elena Aguilera. Elena, Aquí, Miss. ya. Elena, ¿usted me podría explicar qué son las vanguardias literarias, así como a grandes rasgos? Son, ¿cómo explico? Movimientos artísticos que tratan el antirrealismo y Ya. racionalismo, donde se ve se intenta ir a la mente inconsciente, por decirlo así, Perfecto. mezclando lo irracional con lo real. Muy bien, Elena. No se sabe qué es real y qué no es real en algún momento. Exacto. Ya no busca representar la realidad de manera tradicional, ¿cierto? Ahora, si ustedes se fijan en este cuadrito, que yo no se los quise mostrar porque pensé que quizá iba a ser muy, muy complejo, si nosotros nos fijamos acá, estas son las características principales de las vanguardias en la literatura contemporánea, que tiene que ver con la carencia de sentido. Lo que se busca mostrar, lo primero es que el mundo es un mundo ilógico, ¿cierto? De hecho, todos los temas, o la mayoría de los temas literarios que se van a mostrar, hablan acerca de esta pérdida de sentido, de esta crisis que va a tener el ser humano, ¿ya? El conflicto que va a tener la narradora en este caso tiene que ver justamente con esta pérdida de sentido.
cómo van cambiando las creencias que ella tiene, ¿ya? Y que tiene formada como una mujer recién casada. Después tenemos una realidad inabarcable. ¿Qué pasa aquí? Existe la creencia de que nosotros no podemos representar el mundo tal como es porque es tan diverso que lo único que podemos hacer es representar este mundo como en fragmentos. Aquí tenemos la inclusión de la técnica de multiplicidad de voces. Vamos a tener a veces en algunos relatos más de un narrador, o también se nos va a querer presentar un narrador protagonista o un narrador personaje para mostrarnos su perspectiva de la historia. Pero eso teniendo claridad de que no nos va a mostrar una historia totalmente verídica o real o que represente el mundo natural tal cual es, sino que solamente nos va a mostrar una perspectiva. ¿Por qué? Porque existe la conciencia de que la realidad es inabarcable, es decir, nosotros no podemos representar a través de una obra el mundo tal cual como es, porque eso es solamente una mirada subjetiva, ¿ya? Lo otro importante dentro de la época contemporánea en cuanto a la literatura es el sentido de soledad y el nihilismo. El nihilismo, ¿alguien ha escuchado esa palabra antes? Nihilismo. Miss, Johan, ¿qué cosa? nihilismo. ¿Me han escuchado antes? Puede ser que no, porque todavía no hacen filosofía, pero el nihilismo tiene que ver con la no creencia, ya con la falta de creencias, por ejemplo, en Dios. ¿Ya? Nietzsche es uno de los precursores, podríamos decir, del movimiento nihilista, y lo que busca básicamente es la búsqueda de la identidad, de una identidad nueva, no basada en los cánones antiguos, donde la gente decía que Dios es nuestro creador, ¿cierto? Aquí existe una pérdida de sentido, porque claro, hemos sufrido tanto, hemos tenido tantas guerras, se han dado tantas muertes, que ¿cómo puede ser que nos haya creado un ser que es perfecto? ¿Ya? Esa es como la creencia de la época. Ojo acá, no estoy emitiendo ninguna opinión personal. Pero existe justamente como esta pérdida del sentido, ¿ya? De la falta de creencia en lo que se tiene, como creencia hasta el momento, ¿ya? Se rompen los cánones tradicionales y se tiene como un espíritu rebelde de ir en contra un poco de lo que ya está establecido. Tenemos entonces a partir de eso una crisis existencial, ya va a ser una temática súper recurrente Miss, el dentro de las novelas. surrealismo es como una cosa por ser de tratar de romper la realidad. Exacto, sí. Nos muestra una realidad fracturada, Johan. Lo que hace básicamente el surrealismo es mezclar la realidad con los deseos del personaje, con los pensamientos de esto, por eso nos va a confundir un poco el relato cuando lo comencemos a leer. Y por eso para mí era tan importante, Parece chiquilla, mucho hacerle esta clase. y yo que pie era una ganancia. Sí. Bueno, y lo otro es la pérdida del sentido, ¿cierto? Que eso lo dijimos antes, ¿verdad? Que tiene que ver con la subjetividad del tiempo. Y aquí, chiquillos, se introduce las técnicas de la analepsis y la prolepsis, saltos temporales al pasado y al futuro. Eso también va a ser un elemento que es propio de las vanguardias literarias y se utiliza mucho dentro de los relatos, ¿ya? Por eso también a veces nos confunde porque se salta tantas veces dentro del relato que nos termina un poco confundiendo, ¿cierto? Al momento de querer ir vanar la historia de manera lineal, porque nosotros estamos acostumbrados a leer historias que son más que nada lineales y que representan una realidad bastante similar a la nuestra. Aquí no nos esperemos eso. Nos vamos a encontrar con un relato que va a querer profundizar mucho más en el pensamiento del personaje, en los sentimientos, en los deseos que él tiene, ¿cierto? En sus frustraciones, en la crisis psicológica que está teniendo en ese momento, ¿ya? Eso es lo que nos tenemos que esperar con los relatos de vanguardia. Y ahí es donde se van a encontrar el vínculo entre el surrealismo y la novela La Última Niebla. ¿Ya, chicos? Muy bien, queridos. Espero que esta clase les haya servido, les sea de utilidad para comprender la novela. Hagan esta actividad, tienen para hacerla hasta el día martes, porque el martes tenemos el reforzamiento del grupo 1.
La próxima clase de reforzamiento, recuerden que nos volvemos a separar por grupo, le toca al grupo número 1, ¿cierto? Y la idea es que puedan realizar esta actividad antes de hacer su trabajo de investigación, porque les va a ayudar bastante a orientarse en cuanto a la comprensión de la obra. ¿Sí? Es una obra bastante cortita, no se demora más de 1 hora en leerla, chiquillos, es muy, muy cortita, de verdad, pero es bastante interesante por la propuesta artística que va a tener. Muy bien, queridos, ¿dudas con respecto a lo que hemos visto hoy? ¿No? Muy bien, chicos, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Y importante, recuerden que comenzamos con las sesiones de taller y el horario se les va a dar por medio del semanario. ¿Ya? Taller PSU, Ok, para Miss. que no se lo olvide. Solamente me quedo con la gente que llegó atrasado y no alcanzó a colocarse presente. Que estén muy, No, muy hoy día bien los llega demás. la hora, Miss. Chao, chao, que estén bien. Chao, Miss. Mami. Chao, que estén bien. Nos quedamos tengan un buen solamente día, con la Miss. gente que no alcanza a colocarse presente. Chao, Valente, que esté muy bien.